hay una lista de dificultad de idiomas creada por un instituto en la que, digamos, esto es con base en un angloparlante. Si alguien que habla inglés, ¿qué idiomas le serían más difíciles de aprender? Los más difíciles, según la lista, son el chino, el japonés, el coreano, básicamente los tres idiomas Y asiáticos. árabe, ¿no? También. Núcleo y el árabe. Ajá. Esos cuatro idiomas básicamente están en una liga ellos solos. Estoy seguro que de pronto hay idiomas escondidos que, digamos, no son tan populares, que no metieron en la lista, que serían igual de difíciles. Yo creo que cualquiera de los 20, 30 idiomas chinos que hay entraría ahí. Básicamente idiomas asiáticos. El tai, ¿sí? Que tienen sistemas que son muy diferentes a cómo funcionan los idiomas occidentales. Y además, para terminar, todos estos idiomas tienen sistemas de escritura totalmente diferentes. ¿Sí? El chino y el japonés tienen caracteres chinos, el coreano tiene sus propios caracteres, el árabe tiene una escritura totalmente diferente, que creo que es semifonética. Creo que no se escriben las vocales que se dicen. O sea, tú hablas vocales, pero no se escriben, ¿sí? Entonces, aprender a leer y a escribir es un problema. Además, el japonés tiene el alfabeto japonés y el chino, ¿no? Tiene dos silabarios japoneses y los caracteres chinos. O sea, tiene 40 caracteres de un tipo, 40 de otro y después como 3000 de los chinos que uno necesita para... Evidentemente son como 10.000, pero digamos un japonés promedio conoce unos 3000, 4000. Ok, sigamos con la tabla. ¿Qué idiomas siguen? De ahí para arriba, en la dificultad intermedia están el ruso, Eslovaco. el eslovaco, básicamente todos los idiomas eslavos, ¿sí? Digamos que son idiomas eslavos: el ruso, el polaco, el checo, el eslovaco, el esloveno, el serbo-croata. Serbo-croata. Creo que son Búlgaro. dos idiomas, el Y búlgaro. Eso Y, son. Sí. no sé, Después, ucraniano y todo eso. ucraniano. Ahí, luego también están con esos, digamos, en esa categoría idiomas como el húngaro y el finlandés, imagino que se dice así, el finlandés, que son idiomas también de una familia diferente. Están en la Intermedia, dificultad intermedia, sí. media alta. No, intermedia, realmente, o sea, comparado con los otros cuatro, realmente no son tan difíciles. Y estos son idiomas difíciles, sí, el ruso. Sí. Por eso digo yo que media alta, porque Media alta, sí, el claro. eslovaco es difícil. Y después está la dificultad más fácil, y todo esto está cuantificado en horas, ¿sí? En horas de estudio, que según la lista, digamos, según el instituto, uno necesita 2000 horas de estudio para aprender los idiomas difíciles, unas 1300 para aprender los idiomas intermedios y unas 600 para aprender los idiomas digamos, de la categoría fácil. Y entre los idiomas de la categoría fácil están el portugués, el italiano, el sueco, el noruego, el holandés, supremamente fácil para los angloparlantes, y el español. ¿Sí? Entonces, uno se demora, según esa tabla, uno se demoraría cuánto. Uno se demoraría creo que es entre 400 y 700 horas, más o menos, de estudio de español. Digamos, yo no creo mucho en horas de estudio, pero digámosle horas de uso o de inmersión en español, ¿sí? Que uno necesita más o menos para llegar a un nivel bueno, ¿sí? El tema con el español es que no hay muchas cosas que sean realmente difíciles a largo plazo, ¿sí? Entonces, espero que te haya gustado este video. Espero que entiendas un poco más qué te espera si estás aprendiendo español. Y esperamos que sigas teniendo ganas de aprender español. Y que nos deis un like así grande. Si tienes alguna pregunta, nos la puedes hacer en los comentarios. Y suscríbete para que te avisemos de los próximos videos. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.